Bueno, agradecerles por estar presentes acá, agradecer al doctor Mancilla porque está acompañándonos y vamos a realizar su presentación, a don Pedro Portugal y quien va a ser el comentarista. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar este acto de presentación del libro del doctor Mancilla llamado Filosofía Occidental y Filosofía Andina. El comentarista va a ser Pedro Portugal Molinedo, de formación historiador, fue militante y diarista, fundador del Centro Chitacoya, fundador y director del mensual digital Pucara, columnista en varios medios y es también autor de ensayos y trabajos sobre la realidad indígena en Bolivia. Por otro lado tenemos al autor del libro, el doctor H.C.P. Mancilla, ciudadano boliviano y argentino de origen, estudió ciencias políticas y filosofía en universidades alemanas, fue profesor visitante en universidades de Australia, Brasil, España y Suiza. Es miembro de número de la Academia Boliviana de la Ciencia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Autor de varios libros sobre ecología social, tradición político-cultural latinoamericana y actualmente es catedrático de la Universidad de la UNCE. Bueno, vamos a iniciar, por favor, Pedro, le voy a pedir que pueda presentar el libro sobre la filosofía occidental y la filosofía andina, del doctor Mancilla. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor poder comentar este libro. Es uno de los trabajos de un autor tan importante como el doctor Mancilla, pero que además se articula en un momento histórico muy especial en Bolivia. Estamos todavía viviendo una época donde lo indígena empezó a tener, digamos, cierto realce, pero realce no siempre significa, digamos, el que pueda resaltar algo por los aspectos eminentemente positivos. También se puede resaltar por haber agitado un avispero o por lanzar, digamos, ideas que pueden ser controversiales y que el tiempo nos dice si tienen o no aliento como para resolver los problemas de Bolivia. ¿Qué es la filosofía andina? Es una referencia de tipo geográfico, ¿no es cierto? Hay quienes contestan lo andino, ¿no es cierto?, porque sería medio absolutista en la historia de Bolivia, opacaría, digamos, y echaría, digamos, al olvido lo que son otras regiones en Bolivia, el Amazonas, el Chaco. Sin embargo, es cierto, digamos, que toda la experiencia histórica ha estado vinculada en torno, digamos, a ciertas características que a veces son geográficas. ¿No es cierto? Entonces, no siempre quiere indicar una hegemonía o una supremacía, un desdén, sino, digamos, un hecho ineludible de que momentos históricos muy importantes están cantonados y están reflejados en cierta parte, digamos, cierta parte geográfica. Y la parte andina sigue siendo, digamos, una parte que aglutina Bolivia y que tiene muchos desafíos. Y uno de estos desafíos importantes es ver de qué manera empieza a tener, digamos, una nueva interpretación, una nueva identidad, digamos, en cuanto a representación. No quizás solamente como lo que ha sido en nuestra historia una referencia donde está la sede del poder y a través de la sede del poder simbólico había poder económico, efectivo, etcétera, sino como un elemento que pueda integrar, digamos, el resto del país. Evidentemente esto es un ensayo histórico porque el elemento integrador podría darse también de otras fuentes. En la historia no podemos prejuzgar, sino es una especie de desafío. Se generan, digamos, iniciativas, se generan impulsos y son estos impulsos los que después se van probando e incluso puede haber, digamos, un movimiento unificador, que es lo que tanto nos hace falta, que puede venir de la Amazonía, puede venir de los llanos o quizás puede venir del Chaco. Pero mientras tanto las evidencias son que se mantiene, digamos, un rol objetivo, económico, político, digamos, centrado en esta parte que se llama lo andino.
Pero ¿por qué lo andino llega a tener cierta, digamos, cierto aspecto, cierta connotación? Por el hecho de que últimamente lo andino se ha asimilado bastante, aparte de su población, que es la población indígena. Cuando hablamos de Bolivia andina, ¿no es cierto?, de música andina, nos referimos casi siempre, digamos, a lo que es ¿cómo se llama?, las expresiones aymaras, quechuas fundamentalmente. Ahora bien, en este sentido, digamos, ¿qué tiene que ver la filosofía andina con lo que sería una filosofía indígena? ¿No es cierto? ¿De qué manera esta filosofía entra, digamos, en una corriente de pensamiento y en un esfuerzo por entender y por divagar incluso a veces aspectos esenciales que puedan tener repercusión en nuestro ser social? ¿Qué es la filosofía al final de cuentas? Hay alguien que definió la filosofía como la ciencia que complica las cosas que todo el mundo sabe. O sea, esto, digamos, implica de alguna manera el hecho de que es una disciplina y es una especialización. Lo que todo el mundo sabe es la vivencia, la cultura, el ser, las costumbres, las experiencias sociales inmediatas, etc. Y la filosofía parecería ser el hecho de cuando buscamos problematizar, buscamos encontrar las raíces profundas de ese comportamiento. Ahora, en este sentido, la filosofía ha llegado a ser siempre un hecho individual. Son personas que agarran estos hechos que existen, por supuesto, y que empiezan, digamos, a pensar sobre ellos, a lanzar ideas. Es esa definición consciente la de la filosofía, que está estrechamente ligada a los filósofos. Ahora bien, ¿en qué medida podríamos hablar de filosofía andina si no hay todavía filósofos andinos, en el sentido de filósofos por lo que se entiende como andino? En este sentido es, digamos, importante leer el libro del doctor Mansilla, ¿no es cierto?, porque abarca, digamos, un abanico de posiciones muy importantes, pero yo quisiera sobre todo dar algunas ideas sobre uno de sus aspectos, digamos, conflictivos que pueden surgir. Es decir, si la filosofía es la construcción de ideas, cualquier persona tiene derecho, digamos, de especular, de pensar, de reflexionar sobre realidades, digamos, que no le puedan ser vivenciales, pero que las puede estar viendo, que las puede estar experimentando. Es lo mismo que en la ciencia. O sea, cualquier persona puede escoger un campo de la ciencia y buscar conocer y profundizar, y puede desarrollar o no, digamos, un aspecto de ligación emotiva, digamos, con el objeto de su estudio. Pero aquí se da un caso bastante importante, o sea, bastante revelador. La mayoría de las personas que han especulado sobre el mundo andino no son andinos, ¿no es cierto? O sea, Javier Medina, Guillermo Bonfil Batalla, Joseph Westermann, etc., algunas otras personas que cita nuestro autor, no son a veces ni siquiera bolivianos. Entonces, hay el pequeño desliz de que aquello que se llama filosofía podría ser simplemente la observación, la constatación antropológica o los elementos necesarios de creación de una ideología, sea esta político o incluso religioso, porque muchos están, digamos, en ese esfuerzo. Westermann, por ejemplo, es un misionero evangélico, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto entonces se puede deslindar la aproximación hacia una manera de pensar, hacia una filosofía andina, cuando todos esos productos podrían vincularse más a otros campos de la disciplina, sin quitarles legitimidad, digamos, ni derechos? Pero es propio, digamos, hablar de filosofía andina, de aquello que podría ser una constatación simplemente de tipo antropológico, de tipo etnográfico, incluso solamente, o podría llamarse pensamiento andino, filosofía andina, lo que es una parte, digamos, de una reflexión tendiente, digamos, a probar una idea política o una aproximación de lo que podría ser el cambio en Bolivia. O más prosaicamente, hasta qué punto, digamos, uno puede profundizar en la manera de ser de un pueblo o en el pensamiento de un pueblo cuando pertenece, digamos, a sectores con los cuales hay a veces conflictos, digamos, históricos todavía no resueltos. Entonces es un aspecto que yo creo que deja pendiente. Directamente no lo toca el autor, pero deja indicios bastante importantes como para poder tomar una posición y poder profundizar. A lo que voy es lo siguiente: yo creo que es un campo muy importante,
va a haber, digamos, en Bolivia la necesidad de una filosofía boliviana, de una filosofía andina. No puede haber filosofía también sin filósofos, ¿no es cierto? Tiene que haber personas que empiecen a reflexionar, y quizás con mayor propiedad va a haber una filosofía andina cuando haya personas andinas que empiecen a reflexionar sobre la filosofía, sobre el ser, sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre el hombre, el mundo, la comprensión, la esencia o no de las cosas, etc. Entonces, y vemos que la filosofía, como cualquier disciplina, no está exenta de los otros elementos, y sobre todo del elemento social, del elemento político, del elemento histórico. Entonces, parecería simplemente aspectos de reflexión de temas dados, pero nos involucra, digamos, en reflexiones mucho más complejas. Y no se va a poder, yo creo, poder aportar o tomar alguna definición futura sin antes no tener ciertos elementos básicos, digamos, de comprensión, en los cuales me parece que este libro es uno de los más desarrollados y cuya lectura no solamente la valoro, sino también la recomiendo. Muchas gracias. Agradecerle al historiador Pedro Portugal por sus comentarios. Bienvenidos a quienes se están incorporando a la presentación del libro Filosofía Occidental y Filosofía Andina del doctor Mancilla. Recordarles también que ustedes pueden realizar preguntas al doctor Mancilla, preguntas sobre el tema. Y también, bueno, vamos a dar paso al doctor Mancilla con la presentación de su texto, Filosofía Occidental, Filosofía Andina. Doctor, por favor. Hola, hola. ¿Funciona? Señoras y señores, agradezco de la manera más cordial a don Pedro Portugal por la introducción que acaba de hacer a mi libro. Él ha dicho ya, creo yo, lo fundamental acerca de esta obra. Hago llegar también un reconocimiento especial a Rincón Ediciones y a su director, Omar Montesinos, quien ha emprendido la publicación de obras de alta calidad tipográfica y editorial a precios relativamente bajos. En pocas palabras, quisiera exponer los motivos que me llevaron a escribir un texto que compara la filosofía occidental con la andina. Mi libro quiere ser una contribución a mejorar el nivel general de los lectores interesados en temas sociopolíticos. Por ello, critico una especie de sentido común muy extendido que subsiste desde la época colonial y que no admite generalmente cuestionamientos de uno mismo. Este sentido común ha generado una mentalidad integrista y armonicista que se mantiene vigente hasta hoy. El cimiento de esta constelación es, por supuesto, el catolicismo tradicional ibérico, signado por factores anti-individualistas y antipluralistas que permanecen aún hoy como muy activos y como elementos normativos en casi todas las esferas de la cultura boliviana. Se puede afirmar que los intelectuales progresistas, los pensadores izquierdistas y revolucionarios de todo tipo están hoy, paradójicamente, bajo la influencia del catolicismo cultural tradicional. El libro trata de divulgar conocimientos y opiniones en un lenguaje simple y en un espacio relativamente breve. No es necesario tener conocimientos filosóficos o históricos para leerlo. Es una recapitulación de siglos o milenios de pensamiento filosófico
que se ha sedimentado en escritos de muy diversa calidad y extensión y, en el mundo andino, en testimonios orales compilados posteriormente por eruditos que han tratado de salvar y sistematizar la filosofía andina para la memoria cultural del planeta, si es que existe algo así como una memoria mundial. Como autor, mi labor ha consistido en seleccionar aquellos fragmentos que me han parecido importantes para comprender el desarrollo intelectual tanto de la civilización occidental como de la cultura andina. Y he tratado de construir algunas vinculaciones más o menos plausibles entre las dos corrientes de pensamiento. Es muy difícil delimitar claramente entidades muy abstractas como la filosofía occidental o la filosofía andina. Existen algunas obras que tratan de modo convincente de exponer la filosofía andina en un espacio relativamente breve. El más ilustre y conocido de estos expositores de la filosofía andina es el ya mencionado Joseph Esterman, lo acaba de mencionar don Pedro Portugal, pero tengo la impresión de que sus escritos, pese a su carácter enciclopédico, no ingresan a dos puntos que hoy me parecen importantes. ¿Existe la originalidad de cualquier tipo de pensamiento en un mundo como el nuestro, en un planeta pequeño y altamente intercomunicado? Y segundo, ¿son tan razonables, por ejemplo, en el campo político, los intentos de reflotar una filosofía que privilegia los sentimientos y las emociones en lugar de los procedimientos discursivo-argumentativos del racionalismo? Esta última pregunta no es tan abstracta y tan alejada de las preocupaciones diarias como aparece a primera vista. Ha habido numerosos esfuerzos de la filosofía que estaban dirigidos a cuestionar la naturaleza presuntamente fría e inhumana del racionalismo occidental y a conseguir una comprensión más fidedigna de la esfera de nuestras intuiciones y emociones profundas. Joseph Esterman afirma, por ejemplo, que hay que acercarse a la filosofía de los pueblos andinos con mucho cariño y gratitud, pero yo creo que al mismo tiempo hay que aplicar los preceptos de la objetividad y de la distancia para comprender este pensamiento. Los críticos me reprochan a la primera edición de este libro que yo otorgué un espacio muy mayor a la filosofía occidental que a la andina, pero la razón para ello es muy simple. Lo que se entiende bajo filosofía occidental empezó cronológicamente mucho antes que la andina y por ende se ha acumulado una masa muy grande de obras del lado occidental. A esto se añade que la filosofía andina es aún muy joven en comparación con la occidental. Los pueblos andinos, además, no conocieron ningún sistema de escritura antes de la conquista española y por lo tanto lo que tenemos son sobre todo compilaciones hechas, como lo mencionó ya el señor Portugal, compilaciones de lo que pueden pensar las colectividades andinas acerca de su propia identidad. Debido a que no tengo una concepción propia
sobre las dos temáticas de este libro, he tratado de reconstruir opiniones ajenas con un mínimo de orden y cuidado. El libro no ingresa a las disciplinas clásicas de la filosofía, la lógica, la ontología, la metafísica, la gnoseología, sino que hace hincapié en los aspectos histórico-culturales que moldearon tanto la filosofía occidental como la andina. Liberales y marxistas han contribuido a ensombrecer indebidamente la Edad Media y a menospreciar sus logros individuales. Por ello creí que mi deber intelectual era, aunque someramente, mostrar los adelantos filosóficos que se alcanzaron en el medioevo y sobre todo mostrar las vinculaciones entre religión y pensamiento, tema que es muy importante para comprender también la filosofía andina. La finalidad expresa de este libro es exponer a los estudiantes y a los lectores a una cultura ajena, distante en el tiempo y en el espacio. Creo que es un buen camino para reducir prejuicios y para ejercitar capacidades de análisis por encima de simpatías inmediatas. Pudiendo equivocarme, creo que en el ámbito andino hay un desconocimiento muy marcado del mundo exterior, sobre todo en el campo de las ideas. Cuando los estudiantes de las universidades bolivianas hablan de épocas y culturas de afuera, cosa que ocurre rara vez, se nota que aluden a fenómenos que les son muy extraños, extranjeros y foráneos. Por lo general tienen una formación académica débil en lo que respecta a hechos y conocimientos culturales específicos de otras áreas geográficas. Trato en este libro de diluir algunos de los prejuicios más conocidos que se han formado en el mundo andino sobre la cultura occidental. Estos prejuicios colectivos corresponden, y lo quiero decir claramente, a los lugares comunes acuñados por ilustres personalidades como Enrique Dussel y Eduardo Galeano, quienes, con un toque de erudición científica y libresca a la moda del día y con un buen nivel retórico, reiteran lo que los estudiantes y el público en general desean escuchar. Yo he tratado de ir el camino inverso. He intentado dar a conocer lo valioso de la filosofía occidental, que es la enseñanza socrática. Creo que la duda sistemática y el cuestionamiento de todos nuestros prejuicios son los factores más necesarios para nuestro mundo cultural. La popularidad de los mitos sociales no garantiza ni su verdad ni su pertinencia en el mundo actual. Debemos, por lo tanto, hacer un esfuerzo para establecer y esclarecer esos contextos donde las leyendas prerracionales se entremezclan con los auténticos designios de consolidar una cultura propia. El enfoque socrático es probablemente la mejor contribución de la cultura occidental al mundo. Como dijo Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, también la literatura y el arte son inseparables de la función crítica de nuestro intelecto. Él dijo:
Aprender a saber significa, ante todo, aprender a dudar, aprender a cuestionar a uno mismo y sus creencias más queridas y más profundas. En cambio, en la atmósfera cultural boliviana creo percibir, pudiendo equivocarme, una marcada tendencia a aceptar y propagar convicciones que parecen a primera vista autoevidentes, la maldad del imperialismo, y por lo tanto verdaderas en sentido enfático. Se nota aquí la resistencia a un propósito de desencantamiento, de desilusión con respecto a lo propio, que es la mejor base para el pensamiento científico y crítico. De todas maneras, la filosofía andina constituye una corriente importante y compleja de pensamiento que no la puedo reducir a pocas palabras. Hay que consignar, por ejemplo, que el pensamiento andino posee un nítido impulso moral que es una carencia en el mundo actual. Al mismo tiempo, el pensamiento andino, como lo ha sobre todo sistematizado Joseph Esterman y aquí en Bolivia Blitz Lozada Pereira, tienen sobre todo la función de recordarnos el contexto histórico y cultural signado por el dolor y la angustia. Las líneas más radicales de estas teorías postulan un hombre nuevo, total, frente a una Europa considerada, reitero las palabras de Fausto Reinaga, como decadente, criminal y corrupta. La filosofía andina, además, se origina en un contexto donde florece un fuerte descontento con los aspectos negativos de la cultura occidental, como por ejemplo el avasallamiento de los ecosistemas naturales. En el área andina, la filosofía que ha surgido es por ello una filosofía claramente partidaria de la preservación de la naturaleza y el intento de convivir razonablemente con ella. La destrucción ecológica actual, a causa de su magnitud, es una consecuencia de la modernidad. Esto no se puede negar, y lo que ha concitado un comprensible rechazo de los sectores juveniles a la lógica del progreso permanente e interminable. La filosofía andina juega un papel muy importante al recordarnos que el racionalismo occidental, como toda obra humana, tiene también sus límites, como es también el caso del avance de la urbanización y de la modernización. Para concluir, este libro no contó con ningún apoyo estatal, universitario o privado. No fue el resultado de un trabajo de consultoría o de una beca de investigación. Este libro ha surgido en una forma que podemos llamar clásica, la soledad monacal de un escritor sin escuela, pero que cuenta, por suerte, con una audiencia respetable como el público aquí presente. A todos ustedes les agradezco por ello muchísimo por su presencia. Agradecemos. Hola. Agradecemos al doctor Mancilla por la presentación de su texto, Filosofía Occidental, Filosofía Andina. Agradecemos también a quienes están incorporando y participando de este evento importante. Invitamos a todos ustedes para que ustedes puedan realizar sus